Buenos días, qué lindo poder compartir este culto tan especial y estar especialmente en este encuentro de misiones que ustedes dan por concluido hoy en el aspecto visible, porque la iglesia sigue participando en el tema. Y en primer lugar, está mi esposa conmigo, que no siempre me puede acompañar, por favor, allá está. Gracias. La mejor parte. Y queremos agradecerles mucho como familia por el apoyo que ustedes nos dan de forma regular y el apoyo en todo sentido, en sus ofrendas, en su oración, en su aliento. Y estamos muy bendecidos y queremos decirles muchas, muchas gracias de todo corazón. Y especialmente este año donde ese apoyo por fin se concreta. El año que viene van a ser 10 años que nace Conexión Oriental. Tuvimos una cumbre, la primera aquí en el 2015, algunos de ustedes se acordarán, ¿se acuerdan? En 2015, 2018, con varios de los hermanos que vimos. Estamos preparándonos para el próximo año y vamos a hacer 10 años. Y en estos 10 años que hemos llevado constantemente equipos a Medio Oriente a trabajar entre refugiados y acompañar a la iglesia sufriente, a la iglesia limitada en estos lugares, he tenido un pedido, una oración, un sueño y un lamento ya es un lamento. Digo, 10 años. 10 años y todavía nadie de la Puerta Abierta nos ha acompañado en uno de estos viajes. Todavía ningún profesional de la salud nos ha acompañado para ir a alguno de los campamentos de refugiados para ayudar. Todavía ningún joven, docente, profesor de educación física, algún mayor. Hemos tenido hasta ahora 77 años, la pastora mayor que nos ha acompañado el año pasado y este año vuelve. Y ha caminado más que cualquiera de los jóvenes del equipo. Así que sin límites de edad, mientras que la salud te acompañe, ahí estamos. Ningún anciano, ningún mayor, ningún jubilado, ningún estudiante, ningún profesional. Nadie nos ha acompañado todavía. Una iglesia que ora, que ofrenda, que envía, que participa, que se compromete, que hace eventos de misiones. No nos acompañó nadie todavía. Así que fue un pedido, un sueño, una oración y un lamento. Y entonces aparecieron ¿quiénes? La nueva generación. 2 chicas de aquí. Pauli y... ¿Dónde está Meli Russo? Por ahí, Meli Russo, ¿dónde está? Meli Russo. Ah, está en la coleta, bueno, está trabajando. Nos van a acompañar porque este año por primera vez llevamos un grupo de 15 a 20 años a servir, a conocer, a trabajar. Vamos a estar en Marruecos, vamos a ir a España, vamos a ir a Turquía con este grupo. Y estamos apuntando a estos chicos que dicen, termino los estudios, estoy compensando en los nuevos y quiero hacer algo para el Señor. Así que, wow, espero que sean los primeros de otros que nos acompañen y que armen el camino. Así que oren también por ellos. Nuestra gratitud y nuestra expectativa por lo que va a venir. Qué difícil que se hace predicar este mensaje. Qué difícil, porque yo digo, ¿qué voy a hablar? Es como ir a vender manzanas a Neuquén o tratar de poner una planta de cítricos en Entre Ríos. ¿Qué le voy a decir a la iglesia de la Puerta Abierta de Misiones que ya no sabe? ¿Qué le voy a decir? ¿Que oren? ¿Cuántos saben que hay que orar? Bien, ¿cuánto lo hacemos? No levante la mano. Esa es la cosa. ¿Qué le voy a decir? ¿Que tiene que ofrendar? ¿Cuántos saben? ¿Verdad? Fíjate bien la pregunta. ¿Cuántos saben que hay que ofrendar? Poca gente sabe todavía. Bueno, vamos a predicar de eso. Levante la mano. ¿Usted sabe que hay que ofrendar? Bien. No pregunto si lo está haciendo, pero que lo haga y ya lo haga más. Recuerde, si ofrenda igual que el año pasado, usted está apuntando a que la obra se mantenga apenas. No se mantiene la economía argentina, por supuesto, pero digamos, se mantenga. Si usted ofrenda menos, está diciendo, quiero que se reduzca la obra de Dios. La única manera que usted apunta a que avance es aumentando su compromiso económico y su ofrenda. No hay otra forma, sino dando aún más. Lo sabe. Muy bien. ¿Cuántos saben que hay que enviar? ¿Cuántos saben? Hay que enviar. La iglesia tiene función de enviar. Bien. ¿Cuántos saben este cuarto elemento? Me encantó. No la película El Cuarto Elemento, sino una que vi ahí ayer cuando entré, vi orar, ofrendar, enviar, y luego vi algo que, digo, la iglesia lo tiene bien, que vengo hablando hace rato, recibir, porque Dios está trayendo a las naciones también en nuestro medio, y una parte de eso, como vamos a ver ahora, es el de recibir. ¿Cuántos saben que hay que recibir? La iglesia debe ser una comunidad abierta, receptora para otros, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos? Lo sabemos. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Sí, ya lo saben todo. Gracias, Señor, por este mensaje que ya sabemos y danos la gracia para practicarlo. Ya está, listo.
se me voy, ya lo saben. Ya lo saben. Pero tenemos un gran divorcio en la iglesia. C.S. Lewis, el genial escritor de las Crónicas de Narnia, catedrático en Oxford, y tiene cerca de 30 libros sobre temas de teología maravillosos, pero se conoce más o menos, o casi nada, perdón, principalmente se conoce por su literatura infantil, al público en general, pero hay que descubrir toda su obra teológica, que es abundante y maravillosa, que influye en Rowling, la autora de, por supuesto, Harry Potter y demás, que los tiene como una de sus principales influencias. C.S. Lewis hablaba del gran divorcio en la iglesia y un libro que habla sobre el tema entre lo que sabe y lo que hace, entre su fe y su práctica, entre lo que sabemos y lo que hacemos. Un gran divorcio. Así que sin duda que, aún sabiendo lo que sabemos, esta conferencia ayer, y espero que en esta mañana nos pueda recordar no solamente de lo que sabemos, sino a animar y alentar para poner en práctica lo que sabemos. Y hay 4 puntos que quiero compartirles en esta mañana, haciendo una especie de marco en el cual tenemos que pensar la obra misionera. Hacer un marco con 4 lados, aunque puedan ser desiguales o diferentes, o pueda ser un rectángulo, quiero poner estos 4 parámetros, estos 4 lados donde quiero animarte a pensar en la obra misionera, a pensar en lo que Dios quiere hacer. Y ha sido mi desarrollo personal, mi elaboración, mi pensamiento, todos estos años, en que la única manera de sostener un compromiso en el tiempo, es cuando entendemos la base bíblica y el formato, el marco teológico de lo que hacemos. Cuando nos mueve la necesidad, cuando nos mueve un testimonio, cuando nos mueve una moda, es efímero, es de corto plazo, cortoplacista como la buena, mala cultura argentina. Pero cuando proviene nuestra acción, nuestro involucramiento, nuestro desarrollo, nuestra práctica, cuando proviene de la comprensión de lo que dice la Escritura y de la reflexión teológica, eso he descubierto en mi propia vida, que es lo que da sustento a largo plazo. O sea, a corto plazo, en lo inmediato, te puedo involucrar, te puedo motivar y te puedo mover, con testimonios, con necesidad, con oportunidades. Y eso ocurre. Mira, cuando empezamos a hablar del tema de los refugiados en 2014, nadie hablaba del tema. Y era cuando ISIS tomó Mosul y Karakosh y más de 900.000 personas huyeron y cerca de 11 millones finalmente por el conflicto en Siria, que todavía hoy están en situaciones difíciles y muchos no han vuelto al país. Y eso era un tema que estaba en todos los medios y luego se fue diluyendo, desapareciendo. La guerra civil en Siria continúa, los 11 millones todavía están allí. Y luego vino la guerra de Ucrania y pensamos que ya desapareció y todavía sigue ahí. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de estar en Polonia entrevistándome con ministerios y con personas que están trabajando con la realidad de los refugiados. Me decían, los recursos se han acabado, la gente ya no piensa, entonces estamos haciendo un montón de cosas y no tenemos los medios. Y hace pocos años atrás hablamos del éxodo venezolano, la tremenda realidad de Venezuela con más de 5,5 millones de venezolanos dispersos por todo el mundo. Argentina, un cuarto país en recibirlos y se han olvidado de esta realidad. Y ayer he hablado con los queridos venezolanos y me decían, la situación hoy es igual o peor que cuando surgió. Así que si nosotros solamente respondemos a la emergencia, a la inmediatez, otra negativa cultura argentina, el inmediatismo, cuando solamente respondemos y nuestras acciones están fundadas en eso, es de corto plazo, se terminan, únicamente se sostienen cuando están arraigados en lo que dice la Escritura y en nuestra reflexión teológica sobre la base de lo que la Escritura dice. Y ahí eso nos sostiene, eso nos mantiene a través de los años. Recuerdo, yo era de la época que después de convertirte te pasaban al frente y antes de bautizarte toda la congregación te hacía un examen. Yo vengo de esa época. Así que me acuerdo estar parado delante de la congregación donde levantaban la mano y le preguntaban lo que se le antojaba. Y yo tenía 20 años, todavía no tenía 20 años. Y recuerdo un hermano querido que está con el Señor. Sí, está con el Señor seguramente. Bastante viejito para mi época, hoy no sería tanto, que se levantó y él hablaba y le daba a los jóvenes, que los jóvenes esto, que los jóvenes lo otro, y él le daba a los jóvenes. Y yo empecé a tener un poco de resentimiento contra el viejito.
bajito, ponía el índice ahí, y siempre cuando ponía el índice ahí, bueno. Y entonces, en un momento, tiempo después, mirando para esa situación, decía, pero cuando yo tenga la edad de él, ¿estaré amando a Dios? ¿Estaré con el mismo fervor y el mismo entusiasmo que hoy pongo como joven para que la iglesia sea lo que sea? ¿O lo mismo es pasajero? No es solamente creer o pensar. ¿Se acuerdan de esa canción? No es una etapa en la vida. Lo mío es entusiasmo, oportunismo, necesidad, o está sustentado, está arraigado, está firmado en cosas que pase el tiempo, circunstancias que me puedan ocurrir, siguen firmes, porque están ahí, donde nadie los puede conmover. Me apoyen o no me apoyen, lo entiendan o no lo entiendan. Sigo adelante porque está sostenido en la palabra de Dios y en la reflexión que la teología me lleva sobre esa palabra de Dios. ¿Entiende lo que digo? ¿Entiende? De eso se trata. Pero entonces ese es su mensaje, no es una clase. Y ahí está el problema, porque hay tanto para decirle. Estoy recién empezando a rascar la superficie, ya el tiempo tirano avanza. Tirano de tiranos el tiempo, ¿verdad? Yo tengo una teoría, el del paso o el transcurrir del tiempo en planos simultáneos, pero distintos. O sea, mi idea es que el tiempo pasa en distintas velocidades según el lugar donde estamos, o según el espacio donde estamos. Así que la teoría de la relatividad ya habla de ese tema, pero yo tengo otra versión sobre el tema. Es que, por ejemplo, cuando uno predica, el tiempo siempre pasa mucho más rápido que cuando está sentado escuchando al que predica. Eso es una evidencia empírica sobre mi teoría. Por ejemplo, el transcurrir del tiempo es corto o breve según de qué lado de la puerta de los años estás ubicado. ¿Verdad que sí? Entonces, el tiempo avanza. Déjame decir cuatro conceptos de este marco donde queremos poner la acción misionera de Dios. Y yo pensaba, cuando tengo testimonios del pueblo kurdo que pude visitar el año pasado, o hablarte de otro grupo tan inalcanzado como los turcos, o hablarte de este grupo despreciado, atacado, perseguido, donde más de 6.000 mujeres jovencitas de 12, 13, 15 años fueron vendidas como esclavas sexuales a ISIS, el pueblo yazidí. Y un grupo de esas jovencitas, a las que tuve oportunidad de conocer en un campamento de refugiados, donde solamente 2 mujeres cristianas de todo el país, solamente 2, están trabajando regularmente, ayudando en situaciones de trauma y de rehacer sus vidas. Vendidas, abusadas, pasadas de mano en mano como mercancía o regalo para los luchadores de ISIS. Vidas a restaurar y saber que solo el Evangelio de Jesús puede hacer algo en esas vidas. Solo la belleza de la gracia de Dios que puede transformar esas vidas. Y solamente 2 mujeres. Y una de ellas, ya por su edad y demás, está considerando reunirse con su familia e ir a otro país. Y yo decía, Señor, no quedará nadie acá. Podría hablarte de muchas de estas cosas, pero aún viéndolas, aún trayéndote acá y aún llorando hoy, te vas a ir de allá si no pones las cosas donde tienen que estar. Entonces esos 4 lados de este marco quiero compartirte esta mañana. El primero es, Dios está en misión. El Dios que adoramos, el Dios a quien servimos, al Dios que invocamos por Padre, el Dios que envió a su Hijo y envió su Espíritu Santo a través de la Escritura, es un Dios que está en misión, tiene un propósito, tiene un proyecto, lleva adelante un plan que nos incluye, pero es mucho mayor que nosotros. Incluye todo el universo, toda la historia, todo el cosmos, toda la creación. Segundo lugar, este Dios que está en misión es un Dios que se mueve.
Los teólogos buscan palabras así raras y del latín para expresar estas realidades y para quedar un poquito así más cool. Así que quiero ponerme un poquito del lado cool de los teólogos y usar estas dos palabras. La missio Dei, Dios está en misión, Dios tiene un propósito, Dios está haciendo algo, Dios lleva adelante un proyecto desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios se mueve, motus Dei, dicen los teólogos. El Dios que se mueve, que está en acción, que no está quieto, ni silencioso, ni ciego, ni impasible, ni indiferente, sino que está involucrado con la creación. Este Dios cercano, tan cercano como estar involucrado con su creación, pero a la vez tan separado y tan distinto porque Él es Dios y nosotros somos criaturas, y sin embargo está allí metido en nuestra historia, encarnado en nuestra historia, entrelazado entre las hebras de nuestra historia, tejiendo, construyendo, armando ese tapiz maravilloso que nos incluye y que desde este lado, como decía Corrie ten Boom, aquella holandesa que refugiaba judíos en su casa hasta que fue denunciada por un falso judío, terminó en el campo de concentración donde murió su hermano, donde murió su hermana y su hermano. Ella decía, así es nuestra vida, está llena de nudos y de tiras, pero un día Dios dará vuelta el tapiz y veremos, wow, mira todo lo que Él hizo con esos nudos y esas hilachas y esos hilos que parecían sueltos de nuestro lado. Todavía no estamos ahí, todavía estamos del lado de la hilacha y tal vez a veces Dios en su gracia nos hace un ¡tup! Mira, y lo vuelve, porque todavía, pero aún no, aún no. Dios está en misión, Dios se mueve. Dios se mueve. Había una vieja canción que decía, deja que el Espíritu se mueva, ¿no? Deja que Dios te mueva en su vínculo de amor. ¿Te acuerdas, Willy? Deja que te envuelva, eso. Deja que Dios te envuelva en su vínculo. Y luego habla acerca, creo que habla acerca de moverse. No me digas si no es así, porque sigamos así. La música es tuya, perdón. Dios está en misión, Dios se mueve. Tercero, Dios envía. Dios envía. John Stott decía que de las 4 pasajes de lo que llamamos la Gran Comisión, Mateo 28, Marcos 16, Juan 20, Lucas 24, y le agregamos el quinto, también de Lucas, en Hechos 1, 6 al 8, de esos 5 pasajes que nosotros hablamos como la Gran Comisión, que de hecho es más grande de lo que nosotros decimos, perdón, es mayor de lo que nosotros decimos, pero en su análisis espectacular sobre el tema, él dice que la esencia de los 5 pasajes está en Juan 20, 21. Jesús se acerca a ellos luego de la resurrección y dice a sus discípulos, como el Padre me envió, así yo los envío. Entonces esto propone que el modelo de envío es el modelo del Padre al Hijo. Y tenemos que mirar cómo el Padre envía al Hijo para pensar en cómo Él, el Hijo, nos envía a nosotros. Un teólogo sudafricano decía que es la Trinidad la que envía, porque el Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo enviaron a la iglesia. Nacemos de una Trinidad que se envía y se autoenvía, porque el que envía se hace visible, se hace manifiesto por el que es enviado. Y Jesús dice, si ustedes lo reciben, a mí me reciben. Si creen en el mensaje que ustedes están dando, creen en mi mensaje. El que cree por medio de ustedes, cree en mí. Esta Trinidad que toma la iniciativa de revelarse, de mostrarse y envía. Y este Dios enviador. Y envió Dios a Moisés a Egipto y envió Dios también a su pueblo al cautiverio. Este Dios que envía, ven y te enviaré lejos a los gentiles, dice Pablo en su testimonio en Hechos 22. Y una y otra vez, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En el amor de Dios está el envío de Dios. Dios no se quedó mirando de lejos, vino a los suyos no le recibieron, pero todo aquel que crea, todo el que recibe, les da derecho, potestad, privilegio de ser hijos de Dios, el Dios que se envía, el Dios que envía, el Dios que envía a la iglesia. Por eso somos llamados, hemos sido ya enviados, hemos sido puestos en el mundo. Y en la oración maravillosa de Juan 17, Jesús orando dice, Señor, te ruego, no lo quites del mundo, guárdalos en el mundo, guárdalos en el mundo. Manténlos en el mundo. No te los lleves del mundo.
Dejalos en el mundo, envíalos al mundo, protegelos del mal del mundo y que sean influencia en este mundo que tanto te necesita. Aunque es tan opuesto, tan contrario, tan hostil y tan reacio. Y Él dice, si a mí, el que fue enviado, le hicieron estas cosas, le dice a sus discípulos, prepárense. Primera de Pedro usa un lenguaje parecido, ármense. Y está pensando en un soldado que tiene que ir a la batalla, pertrechado con todo el equipamiento necesario, de acuerdo al lugar donde va. Si va a luchar en la selva es un equipamiento, si va al desierto es otro equipamiento, si va a una situación de conflagración en una zona urbana y en un contexto de guerrillas o de grupos, es otro equipamiento, pero donde tenga que enfrentar la lucha, tiene un equipamiento necesario para eso. Y Pedro dice, ármense ustedes, prepárense ustedes, porque así como Él, también les pasará a ustedes. Dios está en misión, es su iniciativa, es su compromiso de llevarla adelante. Lo decía anoche, esto hace muchos años, trajo para mí una enorme liberación. Dije, Señor, no es la misión de la organización misionera, no es la misión del misionero, no es la misión del departamento de misiones de la iglesia, es mucho mayor, es tu misión, es la misión de Dios, que nos da a nosotros el privilegio de poder participar en ella. Inmerecido privilegio, inesperado privilegio. Es la misión de Dios, se inicia en Dios y se mantiene, no porque la iglesia haya sido obediente, lo cual tristemente, no es para dar una clase de historia de la iglesia, fracasó con todo éxito en la historia. Hay momentos en la historia de la iglesia penosos, terribles, oscuros, que todavía me avergüenzan. Y todavía las comunidades musulmanas nos echan en cara, por ejemplo, las cruzadas. Pero en medio de esa terrible época de atrocidades, de todo lo que ocurrió, en nombre de recuperar los lugares santos y sagrados y ese momentáneo reino cristiano vergonzoso sobre Tierra Santa, hay dos luces que parpadean, quizás no completa iluminación, pero hay dos luces. Una es la luz de Francisco de Asís. Él aboga por la simplicidad, por la pobreza, por la humildad del Evangelio en medio del boato, del poder, del lujo y de la corrupción de la iglesia en aquel momento. Y hay otra luz, menos conocida, se llamaba Raimundo Lulio. Raimundo Lulio era de lo que sería hoy la zona balear de España. Se me fue el nombre de las Islas Baleares. De Mallorca, ahí está. Era un monje. Y en plena época de la cruzada, él decía, la única manera de ganar, a los sarracenos le llamaban, ¿no? A los maometanos, hoy no le llamaríamos jamás así, es a través de conocer su fe. Entonces él proponía que hubiera centros de estudio, de desarrollo y de teología que comprendieran la fe islámica para poder entrar en debate, en diálogo y conversar. Estamos hablando de 1300 y algo. Decía, hay que amar a los musulmanes. Decía, hay que aprender su lengua y su cultura. Estaba hablando de 1300, el año 1300. Decía, hay que estar dispuesto a dar la vida. Y él lo hizo en varias ocasiones hasta que, siendo ya muy mayor, emprendió el último viaje, del cual no se sabe dónde terminó, pero todos dan por sentado que murió como mártir. Pero fuera de esas luces hay una enorme oscuridad en el fluir principal de la historia de la iglesia. Con todo, como la misión es de Dios, Dios siempre se deja testigos suyos a través de la historia para llevar adelante esto. Y lamentablemente ni aún en la época de los reformadores descubre la misión. Estaban muy embarullados, muy metidos en las discusiones teológicas de las fundamentales verdades de la Escritura, de la cual hoy por supuesto somos nosotros herederos también, la sola gracia, la sola Escritura, la sola fide, etcétera, etcétera. Y no le dieron tiempo ni atención, ni uno de los grandes reformadores, excepto Calvino un poquitito, pensó en la misión. Van a pasar cerca de 100 años, donde incipientemente comienza un movimiento de descubrir la misión de Dios para los pueblos y para las naciones, entre ellos muchos hombres conocidos que nosotros hemos leído y escuchado de él. Guillermo Carey, pero no fue el primero, ni mucho menos, porque ya venían iniciativas más de 100 años antes que él llegara. No fue la obediencia de la iglesia que mantuvo la misión.
¿Me seguís en mi razonamiento? Fue Dios mismo detrás, comprometido, llamando, incentivando, despertando, usando medios y movimientos un poco raros quizás para nuestra época. En el primer siglo hubo este movimiento de rechazo cuando el imperio toma la iglesia a partir del 300 y algo, cuando viene el edicto de tolerancia primero y luego el edicto que el cristianismo se transforma en la religión oficial del imperio romano con Constantino, que pospone hasta el momento de su muerte el bautismo y hace bautizar en masa a todo su ejército. A partir de ahí la historia cambia. Pero aún en los primeros siglos, todavía previo a Constantino, no siempre se entendía y tenemos que ver cómo a través del fluir de la historia, este Dios que está en misión llama constantemente a los suyos. Y en aquel momento hubo un movimiento de los monjes del Pilar, rechazando al imperio, acusando a la iglesia que se había pervertido, se retraen a las cuevas y algunos a pilares en el desierto donde arengan, desafían y exhortan a la iglesia a volver a sus raíces. En algunos momentos de la historia, los grupos y los individuos nos resultarían para hoy excéntricos, raros. Pero es Dios detrás de todo esto, llevando adelante ese propósito que es suyo, que supera al que lo tiene, que se inicia en el corazón de Dios, que se sostiene porque Dios está ahí y lo consuma porque Él es el único que lo puede llevar adelante. ¿Sos ansioso en alguna novela que la trama lleva casi que se termina al héroe principal? Bueno, hoy no hay muchos héroes en las tramas actuales, pero no importa, se han mezclado mucho los villanos y los héroes, ¿no? Son héroes villanos, villanos héroes, está muy mezclada la historia, pero cuanto antes era más limpita la narración, ¿te acordás? Y los nudos eran más. Y vos empezás a leer y decís, uy, ¿qué va a pasar? Y la ansiedad te gana y te vas al final de la... Avanzás algunos capítulos y ves que el tipo está vivo todavía, llegaste al final y entonces decís, yo leo... ¿Hiciste alguna vez eso? Dí la verdad. Una novela, pusiste el forward cuando era el video. Yo lo miro y yo lo leo ahora desde mi conocimiento de cómo termina la cosa. Bueno, tenemos un libro entero para esto, el libro de Apocalipsis, que dice, la misión se cumple. Los pueblos son alcanzados. Toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación adorarán alrededor del Cordero como cantamos hoy. Y es una multitud que nadie puede contar. Y lo máximo que podía pensar Juan en revelarnos esto era como el estruendo de muchas aguas. Fuiste a la garganta del diablo. Yo fui cuando no había casi agua, cuando había mucha agua que no se podía acercar. Bueno, eso es como el latido intrauterino de 3 meses. ¿Qué visión nos muestra Juan? La misión será cumplida. Dios llevará adelante su propósito. ¿Venció? ¡Lo logró! No nos quedamos frente a la cruz con todo lo maravilloso que es. Miramos allá, al final, a lo último. Y se dice de Jesús que Él puso por delante lo que vendría como fruto de su sufrimiento. Y por eso encaró la cruz. Y nosotros también tenemos que mirar esa visión final. Esa visión escatológica, maravillosa del final. Donde alrededor del trono habrá de cada uno de esos pueblos. No tengo duda. Pero mientras tanto, en este entretanto que nosotros vivimos, en este entretiempo en el cual estamos, nos corresponde estar en misión con Él. Así que si Dios está en misión, la iglesia tiene que estar en misión. Dios está en misión para que su nombre sea adorado y glorificado. Como dice Juan capítulo 4, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está en misión para rescatar y salvar lo que se había perdido. Lucas lo dice de forma tan bella. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y de forma maravillosa en sus 3 frescos, que sería como un salón de una galería, nos muestra a un pastor que busca, a una mujer que busca, a una mujer representando a Dios. Lucas, increíble. Dios como una mujer que busca y Dios como un padre que sale a buscar al hijo menor y sale luego a buscar al final de la historia al hijo mayor. Y ahí termina el padre hablándole al hijo, diciéndole, entra. Y terminó la historia.
Porque sigue abierta la puerta. Porque Dios sigue buscando. Porque todavía están los hijos afuera. Ese es el corazón de Dios que busca, que busca, que busca. Dios está en misión para reconciliar todo lo que creó. Pablo dice en Romanos que la creación gime y está como en dolores de parto, esperando el día glorioso de la redención, cuando ella misma sea liberada del yugo puesto por ella, por el pecado humano. Me vuela la cabeza este concepto. No es solamente la redención del ser humano, sino es la liberación de las consecuencias que el pecado trajo sobre toda la creación. Y la palabra ahí es el cosmos, sobre todo, absolutamente todo lo creado. Y en el lenguaje de Pablo dice, la creación está en punta de pies, tratando de ver y hacerse coditos con nosotros, porque también ella será rescatada de esa maldición y habrá entonces, como dice Isaías, como decían los profetas del Antiguo Testamento, como Jesús habla, un cielo nuevo y una tierra nueva. Es tan grande lo que Dios está haciendo, tan amplio, tan inmenso, que no tenemos palabras para comprenderlo y entenderlo. Y en ese contexto podemos entender Efesios. Él está reconciliando por medio de lo que Jesús hizo todas las cosas que existen, todas las cosas que fueron creadas. Tremenda la salvación, la transformación, la redención por medio de Jesús. Es mucho mayor que la redención de mi alma. Mucho más. Es histórica, es global, es cósmica, es universal. Incluye también lo que Dios está haciendo con su creación. Dios está en misión para que su nombre sea adorado. Dios está en misión para salvar y rescatar a lo que se había perdido. Dios está en misión para reconciliar todas sus cosas, todas las cosas que Él ha creado. Dios está en misión para establecer su reino y vencer sobre sus enemigos. Dios está en misión llevando adelante. Y las parábolas del reino en Lucas muestran que es algo chiquitito, insignificante, apenas se puede ver, no se puede notar siquiera, pero avanza, crece. Y la semilla que se transforma en el árbol más grande donde vienen las aves del cielo y las fieras, no las fieras del mercado, sino las fieras del campo, vienen debajo de su sombra. Y es un poquito de levadura que se pone en varios bollos y leuda toda la masa. Es algo chiquitito que va en crecimiento, y por mucho tiempo no se ve, nadie ve cómo crece la semilla, y pará ansioso que vas a sacar cada 2 días a ver si creció, vas a tomar la medida de la... No, está creciendo, así es el reino de Dios, va pequeñito, chiquitito, de menor a mayor, de pequeño a grande, de insignificante a global. Y en aquella imagen tremenda de Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene un sueño que viene una piedrita, una gran imagen que representaba el imperio persa, el imperio medo, luego también los asirios, los babilónicos y finalmente Roma y Grecia en los pies, en esa alianza entre el hierro y el barro. En esa visión Dios le da a Daniel un panorama de los siguientes siglos de la historia. Y cuando está esa imagen terrible, fiera, atroz, viene una piedrita, dice, cortada no con mano, que viene del cielo y golpea la base de la imagen. Y todo se derrumba, y todo se cae. Los imperios se caen, las culturas se caen, las naciones se caen. Y viene un viento y sopla todo. Y esa piedrita se va transformando en un monte que es el reino de Dios, que llena toda la tierra. Somos parte de ese reino. Y aunque el imperio contraataca, somos del reino que vence. Porque Cristo es el Rey. Qué apasionante responder a Dios y decir, Señor, estás en misión, yo no me quiero quedar afuera. Haceme parte de tu misión, haceme instrumento de tu misión. Dame el privilegio de hacer algo. Quiero escribir aunque sea una palabra. ¿Me permitís un puntito al final de una oración? Quiero ser parte, Señor. Y algunos escribirán con nuestra vida capítulos y libros, y otros escribirán una palabra, un ejemplo, una coma. Algunos estaremos 90 años sirviendo al Señor y otros, como mi amigo aquel que se preparó durante un montón de años para ser traductor de la Biblia, Chávez. Se me fue el nombre de Chávez. Después te acordás de decirme. Juan Carlos era. Jovencito de allá de Costa Rica. No, mejor, Costa Rica no, perdón, Guatemala. No, perdón, El Salvador. Vamos de vuelta, perdónenme. Entre la teología y la geografía se me mezclan cosas. El Salvador.
Por años se preparó para traducción bíblica, sus sueños, se capacitó, todo se preparó, su iglesia lo había preparado, acompañado, ofrendado. Hicieron el culto de envío a la mañana. A la tarde fue a jugar el partido de despedida con sus amigos. En medio del partido tuvo un ataque al corazón y partió a la presencia del Señor. Pero cumplió la misión. No sé el tiempo que Dios nos dará para cumplirla. Y tampoco te importa saber el tiempo. El privilegio es ser parte de ella. Y que sea con su gracia y fidelidad la mayor posibilidad de tiempo que tengamos. Dios está en misión. ¿Y vos? ¿Y usted? Lo mira de afuera, la ñata contra el vidrio, porque tengo que hacer algo para todos los grupos acá. Entonces, la ñata contra el vidrio. No, te invita a ser parte, a entrar. Mira lo que estoy haciendo, sé parte en lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo estoy con el tiempo, Dani? Bueno, eran 4 y empecé con la introducción del punto 1, así que a la tarde voy a continuar con los otros. Véngase a la tarde para ver cómo sigue todo. Simplemente le anticipo, porque a lo mejor no puede venir. Dios está en misión. Dios se mueve. Anoche lo hablamos, así que lo voy a hacer rápido hoy. La Biblia muestra un Dios en acción constantemente, llevando adelante su propósito. Un Dios que está activo, vivo. Como decía Francis Schaeffer, fue a trabajar en Europa como misionero y descubrió que estaban viniendo, producto de las últimas épocas del movimiento hippie, un montón de cristianos jóvenes que estaban perdidos, desilusionados con la fe, y él termina haciendo un ministerio con muchos de ellos en Suiza, en una comunidad maravillosa que por años marcó reflexión teológica, misión y pensamiento contracultural, la comunidad L'Abri en la Suiza francesa. Y en uno de sus libros, como título decía, Dios está presente, activo y no está callado. Un Dios que se mueve, un Dios que está en acción. En los Salmos habla de los ídolos y dicen, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Y podemos agregarle al salmista, tienen pies y no se mueven. En mi podcast semanal, La Panadería de Daniel, salgo todos los lunes por las principales plataformas y también en mi página panfresco.com.ar, estoy haciendo una serie sobre Segunda de Samuel. No sé si te acordás cuando viene Elí y Samuel, todavía jovencito, y los hijos de Elí se van a la lucha contra los filisteos y buscan el arca pensando que el arca les va a dar algo cuando ellos estaban lejos de Dios. El símbolo, el significado es un fetiche, es un ídolo. Tenían el símbolo, pero no el significado. Estaban totalmente lejos de Dios y creían que solamente la presencia externa del arca era suficiente. Y perdieron la guerra y mal. Miles heridos, muertos. Los 2 hijos de Elí también mueren. Y es capturada el arca por los filisteos. Y se la llevan al templo del dios Dagón. Un dios bastante terrible. Usaban sacrificios humanos y todo. Y a la mañana siguiente de poner el arca en el templo, Dagón aparece postrado, boca abajo, frente al arca. Entonces se preocupan los líderes estos y lo vuelven a acomodar a Dagón, porque este Dios hay que acomodarlo, hay que ayudarle, hay que contenerle, hay que aconsejarle, ¿viste? Es un Dios muy para la época de hoy también, ¿no es cierto? Así que lo acomodan ahí. Al día siguiente, la estatua de Dagón aparece con las manos cortadas, la cabeza cortada en el umbral de la puerta. Y ahí se lo mandan a otro de las tribus y ahí empieza un montón de cosas. Escúchame o léelo en 2 de Samuel 3, 4 en adelante. 4, 5 y 6. Tienen manos y no hacen nada. Tienen pies y no se mueven. Dios se mueve con la gente, mueve a su gente para que se mueva con Él. Un Dios que está en acción, un Dios que nos sorprende. Donde creemos que está, no está más. Algo así aparece, no en la película, malísima película, de las 3 de Narnia que hizo Hollywood, la peor de todas Disney, es la segunda, malísima. Pero si lees el texto de la segunda, El Príncipe Caspian, vas a ver que constantemente Aslan, que es la figura que representa a Jesús en la iconografía de Lewis, aparece en momentos culminantes y entonces Lucy, que es la única, la pequeñita, la que tiene sensibilidad espiritual, es la que lo ve. Y los demás no lo ven. Entonces cuando ella se acerca, ella no está ahí. Y siguen caminando, un camino muy peligroso, y vuelve a estar allá donde no tienen que ir. O cuando hay un sendero que se bifurca, vuelve a aparecer. Y cuando se acerca no está ahí. Y después en otro momento de la historia, cuando ella está ahí pesadumbrada, triste, diciendo estoy sola, ahí en ese momento le aparece.
Y esto representa a este Dios que está donde no imaginamos y donde creemos que está y lo queremos tomar, y entonces sacamos acá un templo, como en la locura de Israel en el Éxodo. Vamos a construirnos un Dios que represente la fuerza, el poder, y eso para, claro, el becerro. Pero como todo ídolo no es lo que muestra, sino lo que oculta, lo que lo transforma en ídolo. Porque un becerro habla de poder y de fuerza, pero no puede hablar de santidad, ni de justicia, ni de misericordia. Por tanto, es ídolo por lo que oculta, no solamente por lo que quiere mostrar. Acá están tus dioses. Y ahí está el tabernáculo, la presencia de Dios. Y a partir de ese momento el tabernáculo, que estaba antes en el centro de los campamentos, se pone a una larga distancia del campamento para que aquellos que buscaban a Dios, que amaban a Dios, se movieran a ese lugar. Y luego David quiere hacer un templo y el Señor les dice: ¿qué templo me vas a hacer si la tierra es el estrado de mis pies y el punto culminante de mi trono llega a los cielos? Yo no habito en templos. Este Dios que se mueve, que acciona, que es dinámico en la historia. Este Dios que mueve a las personas. Ayer estas dos familias preciosas con las que estuve compartiendo, Miguel de Venezuela me contaba su testimonio, él y otro matrimonio salieron, tuvieron que oír por todo lo que estaba pasando en Venezuela y conocieron a Jesús acá. Mirá este Dios que hace cosas que no entendemos. Y trajo a esa otra mujer de allá por acá, terminó en Fuerte Apache. Un Dios que se mueve y nos llama y nos invita a movernos con Él. Misión sin colesterol. Porque es una misión en movimiento constante. Lucas es el que más lo refleja. Jesús se presenta como el camino. Yo soy el camino. Los primeros cristianos son conocidos como los del camino. Antes de llamarse cristianos en Hechos capítulo 13, en Antioquía, se les llamaba los del camino. Jesús es el camino. Nosotros seguimos en el camino. Nosotros estamos en el camino de la misión con Jesús y estamos invitando constantemente a otros a seguir a Jesús en el camino. Somos la comunidad del camino. Vivimos en el camino, compartimos en el camino, llamamos a otros a que se unan en nuestro caminar. Y Pedro dice: somos peregrinos, o sea, estamos caminando y extranjeros. Pero, como le dice Jeremías a los desplazados, a los que se habían ido allá a Nabucodonosor, los había llevado a Babilonia, ustedes son extranjeros en esa tierra. Planten, cosechen, trabajen, edifiquen, sean de bendición para esa tierra, porque si ustedes tienen paz, esa tierra también tendrá paz. Y esto nos dice que el peregrino, si bien está de paso, tiene una influencia en la sociedad donde él se encuentra. Debe vivir como ciudadano de dos ciudadanías. Mi ciudadanía está en el cielo, del cual espero el regreso de Jesús, pero mientras tanto me da un compromiso social, cultural, económico, político, educativo, en este contexto en el que me puso y en el cual estoy como ciudadano con este pasaporte que me ha dado también. Somos hombres de dos dobles ciudadanía. Esta mirada escatológica negativa que dice: todo se termina, entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a cantar mucho y vamos a subirnos en la montaña hasta que Jesús vuelva. No tiene ningún asidero en la Biblia. Al contrario, ser sal y luz, ser influencia, trabajar y transformar mientras tanto, sabiendo que el pecado va a arruinar nuestras mejores intenciones, pero no obstante, seguimos trabajando, seguimos creyendo, seguimos confiando, seguimos transformando, seguimos siendo luz, aunque hay muchas tinieblas, seguimos siendo sal, aunque parece que cada vez es menos suficiente. Un Dios que se mueve nos invita a movernos con Él. El Dios que envía y se envía. Yo pensaba, ¿dónde nos envía Dios? Mira, nos envía como evangelistas para proclamar y compartir el Evangelio. Nos envía a ser discípulos para formar a aquellos que han recibido el Evangelio. Nos envía a toda esfera de necesidad humana. Donde hay una necesidad humana, hay un llamado a la misión de parte de Dios. Cada necesidad humana es una oportunidad de misión. Donde descubrís una necesidad humana, estás descubriendo también un llamado de Dios a involucrarte en la misión en esa necesidad. Por favor, registra esto. Toda necesidad humana es un llamado de Dios para hacer algo en esa necesidad. Toda necesidad humana. Dios nos llama también a ir más allá de servir a la necesidad, sino buscar influir y transformar en las causas que producen esa necesidad. En legislación, en la influencia política, económica, educativa, en el arte. Proponer
nuevas corrientes y ser una contracultura frente a lo que ocurre. Nos llama no solamente a un rol pasivo de estar allí, sino de meternos, de involucrarnos, de buscar influir, incidir y aún transformar, sin ninguna ilusión de que vamos a poder traer el reino de Dios a la tierra, pero anticipándolo, dándoles el gusto y diciéndoles, mirá, si en medio de tanto pecado, en medio de tanta rebeldía, en medio de tanta caída, en medio de tanto dolor, en medio de tanta tristeza, en medio de tanta tragedia, Dios hace por su gracia esto que hace. Imagínate lo que viene. Somos el vermut de Dios. Si tenés más de 60 años sabés lo que eso significa. Somos el aperitivo de Dios. En la casa de mis abuelos maternos preparaban el vermut y era tan rico, más rico que la comida principal. Y sacaban el casito y el salamín. Yo sé que estoy hablando de usted ahora y te estoy, no importa, sí. Y cortaban el salimón y el quesito y el otro quesito y lo demás acá. Y preparaban un vermut que después de clase nadie quería comer. Y yo anticipaba ese momento y me quedó, nunca más lo tuve, porque es parte de esos recuerdos de la infancia que nunca vuelven, y aunque tengas un vermut no será nunca más el mismo, por supuesto, pero nosotros somos el vermut de Dios, el aperitivo, somos el escaparate de Dios, que le dice al mundo que va por la vereda, acércate y mirar, si en medio de esto, mirá lo que hago, imagínate lo que estoy preparando para lo que viene. Ese es el reino de Dios. Y lo último que quería decirte era que Dios recibe. ¡Ah, qué maravilla! Es increíble ver que en la mayor parte de los ejemplos que tienen que ver con la misión cumplida, consumada, están relacionados con una fiesta, una celebración, una cena o un banquete. En Isaías 52 se relaciona a la gran fiesta del banquete del Cordero en Apocalipsis. Jesús parece ser el fiestero mayor de toda la Biblia. Está en una fiesta o constantemente se invita a una fiesta. Y si no lo invitan, se autoinvita. Saqueo, ¿qué haces ahí arriba? Bajá, que voy a tu casa, prepara todo. Lucas es el evangelio de las fiestas. Se hace una fiesta cuando viene el pastor y mata el cordero que encontró para darle a los amigos. No creo que haya hecho, no, eso no lo hizo seguro. Pero hay una fiesta. Luego hay otra fiesta de la mujer que reúne a sus amigas y dice, encontré la moneda. Y hay una fiesta del padre que festeja. Y el hijo mayor no entiende. A ver, hijo mayor, a ver, escúchame. Papá no está celebrando que el hijo menor llegó. La celebración es por el corazón del padre que permite que el hijo menor que venga y te está invitando a vos que entres. Sé parte de la fiesta porque también es para vos. No se celebra el regreso del hijo, sino la bienvenida del padre. Nunca entendiste la parábola si no captaste esto. Lo que realmente se celebra en la historia es la bienvenida que el Padre da, porque sin bienvenida no habría regreso posible del menor ni del mayor. La misión tiene centro en Dios, sino nosotros. Este Dios que recibe. Con los pecadores come y a ellos recibe. Acusaban a Jesús y decían de él, es amigo de pecadores y publicanos. Y la mayor de la fiesta está también en Lucas, una fiesta en el reino de los cielos. El evangelio de la fiesta está graficado a través de todos los evangelios y también en Apocalipsis por una gran mesa, un gran banquete. Mira, te tiro esta perla y dos cosas y ya terminamos. En uno de los viajes a Medio Oriente, nuestro querido pastor, que estuvo acá en la primera cumbre, ¿se acuerdan del pastor Faek? ¿Se acuerdan algunos del pastor Faek? Bueno, lo visitamos, cada año que vamos a ir lo visitamos. Entonces hizo una recepción en su iglesia para el equipo que fuimos de visita. Y están ahí todos comiendo y él está sentado en la cabecera de la mesa sin comer. Y yo me sentí incómodo por mi cultura. Como él, el anfitrión, no se sirve y come. Y yo no quise empezar y lo miraba y él no comía y yo miraba. Digo, se me enfría todo, pero entonces no pude más y le pregunté. Le digo, discúlpeme pastor, ¿y usted no come? Dice, no, en nuestra cultura el que invita es el que se sirve último. Tiene que asegurar que todos los invitados estén servidos y comiendo. Y entonces, wow, tuve un flash hermenéutico. ¿Te acordás la historia de aquel hombre que hizo una fiesta, organizó una fiesta, mandó a los siervos, la casa tiene lugar, mandó otra vez, todavía hay lugar? Porque no hay celebración completa hasta que todos hayan entrado. Y entonces el rey ahí se va a sentar y a disfrutar con todos sus invitados. Hoy estamos en el anuncio, hoy estamos llamando, hoy estamos invitando, diciendo, vengan todavía, hay lugar, la mesa está lista, la casa está preparada, todo está pronto, no se queden afuera, vengan.
Llegará un día cuando esa invitación no será posible. La puerta cerrará como el arca y Jesús como Rey y Señor se sentará para disfrutar con esa enorme multitud cósmica de los que creyeron, los que creen y los que van a creer en el reino de los cielos. Un Dios que recibe a todo el que viene, sin distinción alguna de raza, de sexo, de etnia, de color, de lengua. Vengan a mí todos. Y de esta maravilla, de este Dios en misión, de este Dios que envía, de este Dios que se mueve y de este Dios que recibe, ¿qué será la iglesia sino una iglesia en misión? Una iglesia que se mueve. Y cuando Dios dice para, mueve, mueve. Una iglesia que envía, porque ha sido enviada. Y una iglesia que recibe, que prepara la mesa porque hay muchos que todavía no han venido. Me gustaría invitarte a orar esta mañana, ¿sí? Va a ser una respuesta en tu corazón. En primer lugar, abrir tu corazón a que Dios está indicando para vos, para tu familia, para tu matrimonio. No importa la edad que tengas, ni tu contexto personal, familiar, económico, que Dios está indicando, moviendo, tocando tu vida, que Él quiere algo más que tiene que ver con su misión. Y no solamente acá, sino también en otro lugar. Abrir tu corazón a esa posibilidad. Explorarla, orar. Empezar de una manera activa a decir, Señor, si me estás llamando, si me estás indicando, si me estás mostrando algo, yo quiero estar atento, yo quiero ser obediente, yo quiero decirme, heme aquí, Señor, envíame a mí. No te está diciendo ahora el lugar ni nada, pero vos estás dispuesto plenamente a decirle, Señor, abro mi corazón y acá estoy, en lo que me digas, acá estoy y te digo, antes que me lo digas, porque sos el Señor, estoy listo, lo haré. Mi segunda reflexión para orar es, tuviste un llamado de Dios, una visitación de Dios especial. Él te habló en una conferencia, en un encuentro, a través de una película, algo, y se quedó, se durmió, se olvidó, se apagó. Hay que renovarlo, hay que sacar las cenizas, hay que hacer que se avive ese fuego, y hay que retomar lo que un día el Señor te dio, un llamado, un sueño, eso que te dijo que ibas a hacer y se olvidó, se quedó por las responsabilidades, por la edad, por los compromisos, por el trabajo que te absorbió, no sé qué. Hay que recuperarlo, hay que retomarlo. Hay que volver a ese lugar y soplar esas viejas cenizas porque aún queda algo. Si fue el Señor que lo puso, te puedo asegurar que aún queda algo. Sacale las cenizas, sacale lo que no se consumió. Avivá, soplá en ese fuego y decirle, Señor, nuevamente aquí estoy. Retomar conmigo, Señor, lo que querías hacer. Ahora quizás mejor, ahora más preparado, ahora más maduro, ahora más entendiendo lo que significaba. Ahora con mis cargas y con mis cicatrices, pero ahora te digo, Señor, por favor no pases, acá estoy, hazlo otra vez. Esas son las dos cosas que te quiero invitar a hacer. Y si el Señor te está diciendo una de estas dos, te quiero invitar a ponerte de pie. No importa tu edad, no importa tu condición económica. No importa si tenés 12 o si tenés 65. Atrévete, anímate. Entra en el fluir de Dios, de lo que Él quiere hacer. Matrimonios donde ella sí y él no, este es el momento para que vos digas también junto con ella, contá conmigo, Señor. O a la inversa. Papás, Señor, acá están mis hijos. Lo que tú quieras de ellos. Seré los primeros en apoyar y acompañar. Acá están. Necesitamos papás. Papás que estén en misión, papás que se muevan, papás que envían, papás que reciben.
profesionales, hay cuántas oportunidades para la obra y para la necesidad de la gente, para hablar con el evangelio de las obras, de la sanidad, de la salud, del deporte, de la educación, del fútbol. No sabe la cantidad de gente que nos pide técnicos de fútbol. Una vez en China me reuní con unos obreros que donde yo estaba, que habían volado 5 horas para llegar a China, que había que hacer 2 días en tren para llegar donde ellos estaban. Me dicen, necesitamos deportistas, necesitamos directores técnicos en toda esa zona de China. No hay ningún obrero y solamente podemos enviar un director técnico. Y saben, no encontramos ninguno. Años atrás unos obreros en el norte de África me dijeron, necesitamos ingenieros agrónomos, hay dinero de parte del país, hay dinero de una ONG europea, ponen toda la estructura, se necesita parte del sostenimiento personal y una persona que venga por lo menos por 2 o 3 años para capacitar gente. Buscamos y buscamos y buscamos y saben, no encontramos ninguno, todavía ese lugar sigue sin ningún testimonio. Años atrás en Uzbekistán, el país de Uzbekistán, cuando había libertad, abrieron la posibilidad de que se enseñara castellano en sus universidades y había un proyecto por una muy querida y reconocida entidad misionera de poner un profesor de castellano en cada universidad de Uzbekistán. Había como 50, 70, 80 plazas, creo que aparecieron 2 o 3. Las puertas de Uzbekistán se cerraron, años después se expulsaron a todos los misioneros y perdimos la oportunidad. Y están ahí, porque eso es ser misión con Dios. No pasemos de largo, ¿sí? Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Sos el Dios que está en misión y queremos estar en misión contigo, Señor. Sos el Dios que se mueve y queremos movernos contigo, detenernos donde tengamos que detenernos, movernos donde tengamos que movernos, sabiendo que tú te mueves y actúas antes que nosotros. Somos la comunidad del Dios que envía. Somos los enviados y llamados a enviar a otros. Y somos la iglesia de los que reciben, la iglesia de los que acogen, las iglesias de los que dan abrigo, la iglesia de los que abren los brazos. Y se encuentra en el Evangelio y en tu iglesia lo que el mundo no puede ofrecer, lo que el mundo expulsa. Señor, trae lo que lo recibimos. Lo que el mundo no quiere, Señor, aquí hay lugar. Lo que el mundo rechaza y olvidado, Señor, nosotros lo recibimos y lo valoramos. Señor, hazlo de vuelta y úsanos a nosotros para que esto sea posible. El 4 de julio de 1886, la comunidad francesa regaló a Estados Unidos una mujer en forma de estatua. Se la conoce como la Estatua de la Libertad. En el pedestal, al pie de esa estatua, están estas frases. Ella clama con labios silenciosos, dame a tus cansados, a tus pobres, a tus masas amotinadas que anhelan respirar libertad. Dame a tus míseros desechos de tus pobladas costas. Envíame a estos, a los desamparados, a los abatidos por la tempestad. Yo tengo mi lámpara bien en alto, encendida, junto a la puerta dorada. Todos los que estamos sentados te quiero invitar a levantar tu lámpara. Simbólicamente, levanta tu brazo y vamos a orar juntos en esta mañana. Señor, gracias. Gracias te damos. Porque estás llevando adelante tu propósito por tu gracia. Increíble gracia. Insondable gracia. Maravillosa gracia. Misteriosa gracia. Nos has llamado a ser parte. Queremos estar en misión contigo, queremos movernos contigo, queremos enviar y ser enviados contigo, queremos recibir y abrazar junto contigo. En el nombre de Jesús. Amén.